Cuando todo se desmorona, cuando ya no hay a quien llamar, cuando la noche se hace más larga que el alma, hay un lugar donde la oscuridad no puede entrar, pero no todos lo conocen. No todos han oído hablar del abrigo, porque este mundo nos enseñó a correr, a gritar, a defendernos con las manos, pero no con el espíritu. Nos enseñaron a confiar en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que podemos controlar. ¿Y qué pasa cuando todo eso falla? ¿Qué pasa cuando ni siquiera la fuerza del cuerpo alcanza? En ese instante, cuando ya no queda nada, es cuando algunos descubren que hay un refugio, un lugar secreto, invisible, indestructible. No está hecho de paredes, no tiene dirección en la tierra, pero los que lo conocen jamás son los mismos. Ese lugar es la sombra del Omnipotente, y solo entra allí el que ha decidido habitar, no visitar, no tocar desde lejos, habitar. El Salmo 91 no es una poesía antigua, no es una oración de emergencia, es una declaración eterna, es un grito del alma y una promesa del cielo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si estás escuchando esto, no es casualidad, porque este no es un video más, es un llamado, un susurro divino, una invitación para el que está cansado, para el que ha perdido algo, o todo. Quizás no lo sepas, pero alguien ya oró por vos. Y hoy, ese abrigo está siendo extendido. Un refugio real, no simbólico, no emocional, real. Allí, el miedo no tiene poder. Allí, el enemigo no entra. Allí, la muerte no gana. Pero no todos llegan, porque pocos creen, pocos se rinden, pocos deciden vivir bajo esa sombra todos los días. ¿Vos sí? ¿Vos te animás a confiar más allá de lo visible? ¿Te animás a cerrar los ojos y dejar que Él te cubra? Porque hay una diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Hay una diferencia entre recitar versos y vivirlos. Este es el principio de una historia real, espiritual. No es ficción, no es una metáfora. Es la vida de los que han aprendido a habitar aún en medio del fuego. Y si sentís que esta historia, aunque recién comienza, ya tocó algo dentro tuyo, demuestra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que no busca fama, sino fe, que no busca likes, sino almas. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando relatos que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz, incluso en la noche más oscura, porque esta historia no termina aquí, ni siquiera ha empezado. Aún falta descubrir qué sucede cuando el terror golpea la puerta, cuando la plaga se esconde en la sombra, cuando todo parece perdido. ¿Puede alguien ser protegido en medio del caos? ¿Puede un alma descansar cuando el mundo entero se estremece? ¿Puede una sombra ser más fuerte que la muerte? La respuesta está por llegar, pero solo la encuentra quien decide quedarse, porque esta historia no es para los curiosos, es para los que buscan, para los que claman, para los que, aunque temblando, todavía creen. Y en la siguiente escena, la sombra comenzará a hablar. ¿Y si todo lo que ves no fuera lo único que existe? ¿Y si tus ojos estuvieran acostumbrados a la superficie, pero tu alma estuviera clamando por profundidad? Hay momentos donde el alma ya no quiere respuestas, quiere presencia, no teorías, no promesas vacías. Quiere saber si Dios está, si realmente está. Y es allí donde la fe comienza, en el borde, en la grieta, en la espera sin explicación. Vivimos en un mundo ruidoso, un mundo que celebra la velocidad, pero se muere en silencio.
que aplaude lo visible y descarta lo eterno, y sin darnos cuenta, empezamos a caminar igual, apurados, ansiosos, perdidos, hasta que algo nos frena, un diagnóstico, un accidente, un adiós inesperado, una noche sin consuelo, y entonces ya no hay máscaras que sirvan, ni excusas, ni distracciones, solo vos y tu miedo, solo vos y una pregunta que duele. ¿Dónde está Dios? Cuando el mundo se rompe, esa pregunta no es nueva. Ha sido gritada en desiertos, susurrada en cárceles, llorada en hospitales y escondida en corazones que nunca se atrevieron a pronunciarla. Pero el Salmo 91 no esquiva esa pregunta, la responde, la atraviesa. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No dice que no habrá lazo, ni que no habrá peste. No promete una vida sin dolor, pero sí promete algo que el mundo no puede dar: presencia en medio del peligro, y no cualquier presencia, la del Altísimo, la del Omnipotente, la del Dios que no duerme, que no miente, que no abandona, la de aquel que no promete evitar la tormenta, sino cubrirte en medio de ella. Y esa es la diferencia. El abrigo no es para el que no pasa por fuego, es para el que pasa, pero no se quema. El abrigo no evita la noche, pero transforma la noche en altar. La sombra del Omnipotente no es un escape emocional, es una realidad espiritual más fuerte que la lógica, más firme que las estadísticas, más eterna que cualquier dolor, porque mientras el mundo busca seguridad en lo externo, el alma del justo sabe dónde esconderse. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué harías si supieras que hay un lugar donde ni el enemigo más fuerte puede tocarte? Donde ni el veneno más oscuro tiene poder, donde ni la muerte puede entrar. Sin permiso, ese lugar existe, pero no está en una iglesia, ni en una religión, ni en un ritual. Está en Él, en su sombra, en su verdad, y solo lo encuentra el que decide confiar, no una vez, no los domingos, todos los días, cada mañana, cada noche. Habitar, permanecer, confiar, eso es fe real. Y aunque hoy todo parezca frágil, aunque tus fuerzas se hayan agotado, aunque la tormenta haya llegado sin aviso, vos podés habitar allí, vos podés caminar bajo alas eternas. Pero nadie puede hacerlo por vos, nadie puede creer por vos, nadie puede correr al abrigo con tus pasos. Es tu alma, tu decisión, tu refugio. Y en esta historia, que aún está comenzando, vas a ver que no estás solo. Nunca lo estuviste. En los próximos momentos, vas a caminar por valles reales. Vas a oír el sonido de flechas que vuelan de día y vas a entender por qué no te han destruido. Porque hay una sombra que no se ve con los ojos, pero que se siente en el espíritu. Y esa sombra está más cerca de lo que pensás. Hay días en que la fe parece lejana, no porque no queramos creer, sino porque el dolor pesa más que las palabras, porque hay lágrimas que no entienden de versículos, ni de himnos, ni de frases bonitas, lágrimas que no se secan con promesas, sino con presencia. Y hay momentos, muchos más de los que se dicen en voz alta, en los que incluso los hijos de Dios se sienten solos, perdidos, como si el cielo estuviera en silencio, como si las oraciones rebotaran, como si el refugio prometido estuviera cerrado. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere admitir: ¿dónde está Dios cuando el dolor lo consume todo? ¿Dónde está cuando la enfermedad no se detiene? ¿Cuando el diagnóstico no cambia? ¿Cuando las personas se van y el corazón queda vacío? ¿Dónde está el abrigo cuando el frío del alma no cede?
¿Dónde está la sombra del Omnipotente cuando los días se llenan de oscuridad? Y aunque sepamos la respuesta con la mente, el alma clama por algo más que conceptos. Clama por una mano, por un susurro, por una señal, porque no siempre es falta de fe. A veces es exceso de dolor. A veces, lo que más cuesta no es creer en Dios, sino entender cómo seguir creyendo en medio del silencio. Y eso también es parte del camino, parte del salmo, parte del alma que habita, porque el abrigo no elimina la batalla, la transforma. Lo que era tormenta se convierte en altar, lo que era pérdida se convierte en testimonio. Pero antes, hay que pasar por el fuego, por la angustia, por el valle, por el colapso. Y si estás allí ahora, en ese punto donde no ves salida, esto no es casualidad. El Espíritu de Dios te está hablando, te está recordando que no fuiste creado para caer y quedarte en el suelo. Fuiste llamado para habitar, para levantarte, para ver lo invisible, cuando todo lo visible se rompe. Porque la protección de Dios no es la ausencia de problemas, es su presencia constante, en medio de ellos. Y eso lo cambia todo. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la peste que anda en oscuridad, ni a la mortandad que destruye en pleno día. El terror existe, la saeta vuela, la peste camina, la muerte actúa, pero el abrigo permanece, y en medio del llanto, algo empieza a cambiar, no afuera, adentro. La pregunta ya no es, ¿dónde está Dios?, sino, ¿estoy dispuesto a correr hacia Él, incluso sin entenderlo todo? ¿Estoy dispuesto a creer, aunque no vea? ¿A confiar, aunque duela? Y si este momento está tocando algo profundo en vos, si esta historia se parece demasiado a la tuya, tómate un instante, respira, y si podés, deja tu me gusta, no como un gesto para este canal, sino como una oración silenciosa, una señal de que todavía crees, de que, a pesar de todo, seguís buscando abrigo en Dios. Y si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, no para que sumes un número más, sino para que formes parte de algo que va más allá de nosotros. Este canal existe para abrazar almas heridas con la verdad de la palabra, para recordar que todavía hay esperanza, incluso en la noche más larga. Suscríbete a Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir compartiendo historias que no entretienen, sino que transforman, porque en el próximo capítulo, la sombra comenzará a moverse y lo invisible empezará a actuar. Hay momentos en los que el alma ya no grita, solo respira, momentos donde no hay palabras, solo preguntas, solo suspiros, donde la fe ya no se siente como fe, sino como un hilo frágil que apenas sostiene lo poco que queda en pie. Y uno se pregunta, ¿cómo llegué hasta acá? Si amaba a Dios, si oraba, si creía, ¿por qué siento que estoy solo? ¿Por qué duele tanto este silencio? La Biblia está llena de voces que alguna vez hicieron esa pregunta. Job, cubierto de llagas, solo, incomprendido, dijo, clamaré, y no me responderá. Estaré en pie, y no me atenderá. Job 30:20. Habacuc, viendo el desastre de su pueblo, gritó, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás? Habacuc 1:2. David, el rey conforme al corazón de Dios, confesó, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. Y hasta el mismo Jesús, en la cruz, quebró el cielo con su clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Entonces, si incluso ellos pasaron por esto, ¿quiénes somos nosotros para no temblar también? El Salmo 91 es una promesa, pero no es una promesa de comodidad. Es una promesa de presencia fiel
en medio del caos, y el caos muchas veces viene con silencio. No temerás al terror nocturno, pero ¿qué pasa cuando ese terror ya no es externo, sino interno? Cuando no viene en forma de plaga o de flecha, sino de pensamientos que no se callan, de recuerdos que queman, de oraciones que rebotan en el techo, cuando el enemigo no se presenta con espada, sino con susurros. ¿Y si Dios ya no te escucha? ¿Y si ya es tarde? ¿Y si esta vez no hay respuesta? Y uno quiere creer, realmente quiere, pero algo adentro se está apagando. Ya no levantas las manos como antes, ya no lloras en su presencia como antes, ya no te quebrantas, porque algo se endureció para sobrevivir, y sin darte cuenta, dejaste de habitar. No te fuiste del todo, pero ya no estás como antes. Visitas la sombra, la recordás, la nombrás, pero ya no vivís ahí, y el enemigo lo sabe. Por eso insiste, por eso apunta a tu identidad, no a tus emociones, porque si logra hacerte dudar de quién sos en Dios, te aleja del refugio, sin necesidad de empujarte. Pero ahí, en ese punto, en ese abismo entre la duda y la fe, es donde empieza el verdadero sacrificio, no el de alabar en medio de la fiesta, sino el de adorar en medio del silencio. Ese es el altar más puro, el que se construye con lágrimas, el que no busca aplausos ni milagros, solo la presencia. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Salmo 91:14. Dios no ignora al que lo ama en medio del dolor. Dios no se burla del que espera en medio del desierto. El que permanece, el que habita, el que confía a pesar del silencio, será librado. Pero antes tiene que atravesar el valle. Ese valle no es castigo, es proceso. Es el crisol donde se purifica el oro de la fe. Es allí donde tu fe se vuelve tuya de verdad. No porque la heredaste, no porque la escuchaste, sino porque la viviste. Y si hoy estás en ese punto, si estás orando sin respuestas, leyendo sin revelación, clamando sin consuelo, no estás solo. Millones han pasado por ahí, y muchos más lo harán. Pero los que decidan no rendirse, los que digan, Señor, no entiendo, pero sigo acá, esos conocerán un tipo de abrigo que el mundo nunca va a entender. Un abrigo que no depende del clima, ni del momento, ni del estado emocional. Un abrigo que solo se encuentra en la permanencia. Él te librará del lazo del cazador. ¿Y si ese lazo es la desesperanza? ¿Y si el cazador es tu propia mente? Dios promete librarte, no por tu fuerza, no por tu estabilidad, sino porque Él es fiel, porque su verdad es escudo y adarga. Salmo 91:4. Y esa verdad no cambia con tus emociones. Dios no es fiel solo cuando lo sentís, es fiel porque es quien es. Y Él dice, estaré con Él en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Salmo 91:15. ¿Estás en angustia? Entonces no estás lejos de Dios, estás en el lugar perfecto. Para verlo obrar, solo tenés que quedarte, permanecer, no correr, no rendirte. Y si este momento está resonando dentro tuyo, si sentís que estas palabras están siendo tu propia voz, no dicha, toma un respiro, comenta con una oración. No tiene que ser larga, solo sincera. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal, no por obligación, sino porque necesitas alimentar tu fe con verdad, no con entretenimiento, no con religiosidad vacía. Este canal existe para recordarte que no estás solo, que hay esperanza, que hay abrigo, que hay sombra, incluso en el desierto. Suscríbete a Momento de Alabanza y seguí con nosotros esta historia, porque lo que viene ahora no es una fantasía, es lo que sucede cuando el cielo rompe el silencio. Entonces, el cielo se movió, no con gritos, no con truenos,
no con fuego visible. Se movió en lo invisible, donde la fe habita, donde el espíritu aún cree, incluso cuando el alma ya no tiene fuerzas. No fue un milagro que todos vieron, fue un susurro que solo oyen los que deciden quedarse, porque a veces la intervención de Dios no es un portón que se abre, es una sombra que se vuelve palpable, una paz que no tiene sentido, una certeza que no se explica, una esperanza que renace cuando todo parecía muerto. Fue allí, en ese instante sagrado, donde las palabras del Salmo 91 dejaron de ser letras y se volvieron escudo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 9-10. Lo que debía destruirte fue detenido. Lo que el enemigo había planeado fue frustrado. No porque sos fuerte, no porque sabes orar mejor, sino porque Dios prometió estar con vos en la angustia. Y Él no miente. La sombra del Omnipotente no se desvaneció, simplemente esperó el momento en que tu corazón estuviera listo para verla, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Y aunque no los viste, ya estaban allí, sosteniéndote cuando caíste, levantándote cuando no podías más, guardando tus pasos, aún en medio de la confusión. Esos caminos que parecían terminados, ahora se abren, no porque haya desaparecido el peligro, sino porque fuiste cubierto por algo mayor que el peligro, la presencia de Dios, esa presencia que camina con vos en la enfermedad, que susurra paz en medio del duelo, que rodea tu cama en la noche y permanece cuando todos los demás se fueron, porque el Altísimo no abandona a los que le aman. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Salmo 91:14. Lo que parecía el final era el inicio de una restauración. Lo que parecía silencio era el preludio de una palabra eterna. Y esa palabra fue: estoy contigo. No con religión, no con reglas, con presencia. Dios no te prometió una vida sin lágrimas. Te prometió que cada lágrima sería contada. Ver Salmo 56:8. Dios no dijo que no caerías, dijo que Él enviaría ángeles para que tus pies no tropezaran. Salmo 91:12. Y hoy estás de pie, tal vez herido, tal vez cansado, pero vivo, cubierto, guardado, sostenido, porque la sombra sigue ahí. No te protegió de todo lo que dolía, pero sí te protegió de lo que quería destruirte por completo. Y eso es intervención divina. No fue espectacular, fue eterno, no fue teatral, fue real, porque a veces Dios actúa sin hacer ruido, pero cuando lo hace, nada vuelve a ser igual. Y ahora que el silencio se rompió, que el abrigo fue sentido, que la sombra te cubrió, la verdadera pregunta no es si Dios estuvo. La verdadera pregunta es: ¿dónde estuviste vos todo este tiempo? ¿Estabas cerca o solo lo parecía? ¿Confiabas o simplemente repetías lo que otros decían? ¿Tu fe era un refugio o un concepto? Porque el Salmo 91 no es una oración mágica, no es un amuleto espiritual, es una descripción de lo que vive el que realmente habita en la presencia de Dios. No el que visita, no el que corre a Él cuando todo se cae, el que mora, el que permanece, el que ama a Dios más que sus propias respuestas. Y la Biblia es clara: el que habita al abrigo del Altísimo no dice el que cree en Dios, ni el que lee la Biblia, ni siquiera el que conoce las promesas. Dice el que habita, el que vive allí, el que no tiene otro lugar más alto donde correr. ¿Y vos? ¿Estás habitando
o simplemente pasando por su presencia, porque hay una gran diferencia entre conocer sobre Dios y conocer a Dios, una gran diferencia entre recitar un salmo y vivirlo con cada decisión. Y ahora que viste cómo Él obra en el silencio, ahora que sentiste su fidelidad, tenés que decidir algo. ¿Querés vivir bajo su sombra o seguir caminando bajo la tuya? ¿Querés confiar incluso cuando no veas? ¿Querés habitar, aunque eso signifique renunciar a lo que el mundo llama seguridad? Porque no se puede vivir para Dios y seguir aferrado al mundo al mismo tiempo. No se puede buscar el abrigo del Altísimo mientras construimos altares al ego, al miedo, a la comodidad. Dios no comparte su sombra con ídolos. Su abrigo es para los que se rinden, para los que dicen, ya no quiero vivir por mí mismo, ya no quiero dirigir mi vida sin dirección, quiero tu voluntad, quiero tu verdad, quiero tu presencia. Y si esa es tu oración hoy, entonces entendiste el propósito de este mensaje, porque no viniste hasta acá solo para emocionarte, viniste para entregar tu vida de verdad, no una parte, no solo tus heridas, todo, y eso incluye tus planes, tus miedos, tus pensamientos ocultos, tus hábitos secretos, tus pecados no confesados. Dios te quiere entero, no para castigarte, sino para limpiarte, no para arrancarte cosas por capricho, sino para llenarte con lo que el mundo nunca te pudo dar. ¿Hay algo muerto en tu vida que Dios quiere resucitar? ¿Tu fe? ¿Tu hambre por su presencia? ¿Tu intimidad con Él? ¿Tu conciencia? ¿Tu obediencia? ¿Estás esperando un milagro sin mover la piedra? Porque sí, Dios tiene poder para resucitar lo que nadie más puede, pero también te llama a participar de la obra, a mover la piedra, a abrir el corazón, a dejar entrar la luz. No hay abrigo sin arrepentimiento, no hay sombra del Omnipotente sin obediencia al Señor. Y si esta palabra te confronta, si sentís que el Espíritu te está llamando a volver, no lo ignores. No dejes que esta historia sea una emoción pasajera. Convértila en un punto de quiebre, un antes y un después. Y si necesitas ayuda para mantenerte firme, rodéate de verdad. Volvé a la palabra, volvé a la oración sincera, volvé a los secretos con Dios. Y si este canal está siendo parte de ese proceso, si estás encontrando abrigo en cada historia, cada salmo, cada palabra, suscríbete, no como un clic más, sino como un paso consciente, una forma de decir, necesito seguir escuchando la voz de Dios y quiero rodearme de contenido que me acerque a Él. Suscríbete a Momento de Alabanza y compartí este video con alguien que también necesita volver a habitar, porque el abrigo de Dios no es solo para sobrevivir, es para vivir como hijos. La historia no terminó con la intervención, no terminó con el milagro, no terminó con el suspiro de alivio. La verdadera historia recién empieza cuando decidís quedarte, cuando ya no corres solo por necesidad, sino por amor, cuando habitas no solo por protección, sino por devoción, porque el que habita al abrigo del Altísimo descubre que el mayor regalo no es el abrigo, es el Altísimo mismo. No es lo que Dios puede darte, es quien es Él, santo, fiel, presente, eterno, y todo lo que antes parecía urgente. El miedo, el dolor, el abandono, la muerte, empieza a perder poder cuando tu alma se rinde a la verdad. Más simple, Dios está, Dios ve, Dios escucha y Dios guarda. No solo tu cuerpo, tu alma, porque este mundo un día va a terminar. Los refugios humanos caerán, las seguridades terrenales desaparecerán, pero el abrigo del Altísimo permanece, no porque esté en un lugar, sino porque está en Él. Él es la morada, Él es la sombra,
Él es el escudo, Él es la promesa, Él es la salvación. Y esa salvación no es un concepto religioso. Tiene nombre, tiene rostro, tiene voz. Se llama Jesús. Él es el que venció a la muerte, el que llevó nuestros pecados, el que habitó la presencia del Padre y abrió el camino para que vos también habites. Jesús es el cumplimiento perfecto del Salmo 91. Él fue guardado por ángeles, fue tentado en el desierto, pisó al enemigo bajo sus pies y fue exaltado por haber conocido y obedecido el nombre sobre todo nombre. Y ahora te llama a seguirlo, no a admirarlo, no a imitarlo superficialmente, a seguirlo, a morir a tu vida vieja, a vivir para Él, a habitar en la sombra de su cruz. Y si hoy tomas esa decisión, no estás eligiendo una religión, estás eligiendo vida, estás eligiendo eternidad, estás diciendo, ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para aquel que me amó y me cubrió con su gracia. Y entonces se cumple la última promesa: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 16. No solo vida terrenal, vida eterna. La tumba no es el final. El cielo ya habló, y su voz sigue despertando a los que creen. Y si llegaste hasta aquí, si tu corazón fue tocado, si sentiste que cada palabra fue como agua en medio de tu desierto, no te vayas en silencio. Comenta, deja tu testimonio. Compartí lo que Dios hizo en vos mientras escuchabas. Y si aún no te suscribiste, hacelo ahora, no para apoyar un canal, para apoyar un mensaje que no se trata de nosotros, se trata de Él, de su verdad, de su abrigo, de su salvación. Suscríbete a Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que despiertan, que transforman, historias que te recuerdan que, aun cuando todo parece oscuro, la sombra del Omnipotente nunca desapareció. Y antes de irte, quédate un momento más, porque el próximo video que aparece en tu pantalla puede ser la próxima respuesta que estabas esperando. Una palabra viva, una historia real, una nueva oportunidad para habitar